Muy hermanos, vamos a ponerse de pie y vamos a leer ahora Gálatas capítulo 5. Estamos tratando con el tema de la libertad. Ya tenemos varias semanas en esto, en realidad algunos meses desde que empezamos, y estamos siguiendo nomás una lección ahí que nos queda, y luego es la semana que entra. Estamos esperando terminar el libro de Gálatas en la serie de mensajes que hemos tenido. Aquí estamos en Gálatas 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente no los uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos en este momento que nos ayudes a entender la libertad que tú nos has dado. Señor, bendice esta porción de escritura. Te pido, Señor, que tú la apliques a nosotros que estemos en este momento. Señor, que salgamos ahora contentos por haber estado aquí en tu casa en esta noche. Gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Empezamos con la idea de que el viaje fracasado del Apolo 13, y como digo, ya tenemos meses desde empezamos, pero más recordando poquito, se despegó bien el Apolo 13, todo en camino para ir a la luna. Cuando recordamos la historia, como que en medio camino se explotó un tanque de oxígeno y empezaron a muchos cambios, muchos ajustes para llegar y volver a la Tierra. Recordamos cómo ellos entraron en la nave lunar, luego para seguir allá, hicieron la vuelta a la luna, estuvieron regresando a la Tierra, algunos cambios. Y vemos aquí en el libro de Gálatas que vemos algo muy semejante. Comenzaron el libro de Gálatas, el apóstol Pablo está diciendo: empezaron bien, pusieron la fe en Cristo, empezaron a arrancar bien, pero algo pasó que cambió, estorbó su vida cristiana. Y hemos estado viendo paso por paso. Y en esta semana, cuando estuvieron en camino para la tierra, casi llegando, se dio cuenta que andaba en una trayectoria equivocada. Y si no la corrigieron, le iba a botar de la atmósfera y perderse en el espacio. Y estamos viendo ahora esta tarde que un cambio, un ajuste en la trayectoria. Vemos que ellos empezaron bien, pero algo pasó en la libertad en donde ellos estuvieron confiando. Y hermano, esta tarde quiero traer algo acerca de esa cosa, la trayectoria equivocada con la libertad. Y hay necesidad de corregir esa trayectoria. Hermanos, los Estados Unidos están basados en la libertad. Y cuando pensamos en la libertad como nación, entendemos que tenemos la libertad de expresión. O sea que nosotros podemos hablar. Nadie nos va a encerrar por hablar. Libertad para adorar a Dios. Por eso aquí estamos congregados en este momento. La libertad de la falta o la necesidad. O sea, tenemos el derecho de trabajar y luego ganar y proveer por nuestra familia. La libertad del temor o de la seguridad. O sea que nosotros tenemos la policía y todo para conservar ese derecho de la libertad de esas cosas. Pero hermanos, hay otra libertad que quiero que estemos viendo ahora también. Y es la libertad de sí mismo. La tiranía de su naturaleza pecaminosa. Hermanos, nosotros estamos amarrados con nuestros deseos carnales.
Y lo que necesitamos es encontrar la libertad por la manera que hablamos, la manera que vivimos, la manera que pensamos. Y es algo natural estar amarrados, pero nosotros tenemos una libertad que vamos a estar viendo en ese momento. Vemos que el Espíritu Santo es el quien produce esa libertad. 14 veces vemos que refiere al Espíritu Santo en este libro de Gálatas. Al creer en Cristo, el Espíritu Santo entra y mora con el creyente. Lo vemos en capítulo 3, nacido según el Espíritu, que vemos en capítulo 4, 29. El Espíritu Santo da la seguridad al creyente, capítulo 4, versículo 6. El Espíritu Santo nos produce la habilidad para vivir para Cristo y glorificar a Cristo. Eso viene del Espíritu Santo, porque en nuestra vida, en nuestro cuerpo, no lo podemos hacer. El Espíritu Santo es una persona divina, no es un poder divino. O sea que Él mora en nosotros, Dios en nosotros. El Padre formó el plan, el Hijo pagó ese plan y el Espíritu Santo es el quien personaliza ese plan en nosotros. Por eso ahora soy creyente y yo necesito que el Señor aplique en mi vida la libertad correcta que yo necesito en mi vida. Ahora tenemos en nuestras boletines las notas para este mensaje. Primera cosa que vamos a ver ahora, número 1, la libertad cumple el amor. En la libertad cumple el amor. Cuando pensamos, hermanos, en el amor, es la libertad que cumple. Hermanos, nosotros, como dije ahorita, nosotros en nuestro deseo carnal no podemos agradar a Dios, no podemos escoger bien, vamos a estar cayéndonos siempre en pecado y la cosa que va a fallar primeramente es el amor. Cuando hablamos del amor, hermanos, el amor verdadero es cuando uno piensa más en otro que en sí mismo. Pero vamos a ver ahora en el inciso a los extremos de la gracia. Los extremos de la gracia. Cuando pensamos en la gracia, ¿qué es la gracia? Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. Por eso, ¿qué es la gracia? La gracia es la habilidad. Por eso Dios extiende su gracia a nosotros. Nosotros que no nos podemos salvar, Él nos salva según su gracia. Pero cuando pensamos en esa gracia, vemos, hermanos, que la meta es igual en cuál extremo. La meta es, queremos vivir para Dios, queremos servir a Dios, queremos echar fuera, expulsar el pecado. Eso es algo que todos queremos. Queremos ser agradables a Dios. Pero aquí es el problema. El problema es la falta de entendimiento. Hermanos, cuando pensamos en la salvación, vemos varias cosas. La idea de la salvación comenzó con Adán. Cuando vemos con Adán y pecó, Dios proveyó las túnicas de piel. Eso fue para enseñar ahora que viene algo para su problema del pecado. La esperanza de la salvación comenzó con Abraham. Abraham fue apartado de su tierra, ir a la tierra prometida. Él comenzó el pueblo de Israel, quien iban a ser el Mesías. Hermanos, ese cumplimiento de la salvación comenzó con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero la realidad de la salvación comienza con la muerte o con el rapto. O sea, nosotros estamos en camino hasta la realidad de la salvación. ¿Cómo digo la realidad? Hermanos, todavía no está la realidad. Todavía nos enojamos. Todavía hablamos mal. Todavía pensamos mal. Este es un problema que tenemos, un defecto que hay hoy en día parejo con nosotros. Pero en la salvación cumplida, o sea, cuando estemos apartados de esta carne, vamos a vivir para siempre en la ausencia del pecado. Ahora piense por un momento, hermanos. En la Biblia encontramos el cielo, pero también encontramos el seno de Abraham.
Ahora déjeme explicar un poco del seno de Abraham. Seno de Abraham encontramos el libro de Lucas capítulo 19, cuando el hombre rico se murió y al infierno fue, al Hades. Y luego el hombre rico, ese Lázaro, el mendigo, él fue llevado al seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham fue algo en la misma área con el infierno, porque vemos que el mendigo vio al rico como el rico vio al mendigo. Vemos que el hombre rico pudo comunicarse con Abraham. Y vemos que fue algo diferente, aunque estaban cercas, también era diferente. El hombre rico en tormenta. Y luego Lázaro, él estuvo en el paraíso también, como dice la Biblia. Por eso, hermanos, ese fue el lugar antes del cumplimiento del Señor Jesucristo. La cosa es, hermanos, antes del sacrificio de Cristo no era posible llegar al cielo. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no fue pagado. No fue pagado hasta que Cristo murió y resucitó de la muerte. Y en eso fue pagada la salvación. En ese momento es cuando Cristo libró los del seno de Abraham para llevarles al cielo, porque nosotros entendemos que la Biblia dice que ausente del cuerpo es presente ¿con quién? Con el Señor. ¿Dónde está el Señor? A la diestra del Padre, haciendo intercesión. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso Él ascendió al cielo. Por eso entendemos que hoy en día los que se mueren van al cielo por ese precio que fue pagado en eso. Ahora, los apóstoles, ellos vivían antes de ese cumplimiento. Por eso cuando vivían ellos, todavía con Cristo no tenía la residencia del Espíritu Santo. Eso vino después de la resurrección en el día de Pentecostés. Por eso cuando ellos empezaron, no tuvieron esa presencia. Todavía no entendían mucho de eso. Pero vemos ahora en el libro de el Nuevo Testamento, vemos que ellos están luchando, batallando para comprender esto de la libertad, porque para ellos era de la ley. Con ellos era cumplir la ley. Con ellos fue la circuncisión que fue obligada por la ley. Y por eso con eso vino la falta de entendimiento que vemos. Cuando vemos, hermanos, los extremos, vemos que en un lado tenemos la libertad como licencia. Muchos piensan que la libertad es libertinaje, pero es algo diferente. Los que no son salvos no pueden comprender la libertad que nosotros tenemos. Porque los que no son salvos entiendan la libertad como libertinaje. O sea, pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Ellos pueden adorar en la forma que quieran adorar. No tienen reglas en su conducta para nada. ¿Por qué? Porque no entienden esa idea de la libertad. Hago lo que quiero. Pues ¿quién me controla si yo ando así? Eso fue el problema de los judíos que no entendieron. Hermanos, en realidad yo hago todo el pecado que quiero hacer. Que en realidad yo hago más que yo quiero hacer. En la libertad entendemos que no es algo para pecar, sino es algo para librarnos del pecado. Es la gracia. Pues la gracia es la que en mí produce el cambio en mi vida. Más pensar por un momento, hermanos, y no tengo tiempo para explicar todo eso, pero recordando el Antiguo Testamento, como los israelitas salieron de Egipto, menos de un mes después de salir con las plagas, caminando en tierra seca, cruzando el Mar Rojo, y lo llegaron a adorar y danzar delante del becerro de oro. ¿Cómo es que pudieron olvidarse tan pronto después de eso? Porque no tuvieron la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso, hermano, nosotros bajo la gracia tenemos más responsabilidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos su presencia para controlarnos, para ayudar. Es la libertad que tengo. Rindo mi vida al Espíritu Santo para que Él en mí produce la justicia en mi vida.
Por eso, hermanos, pensando en eso, por eso la idea de esa libertad. Ahora también, hermanos, el legalismo para producir la libertad es al contrario, los extremos. Licencia para pecar o también legalismo para producirlo. Legalismo es la idea que necesito hacer algo para producir la vida piadosa. Por eso hay muchos que piensan, pues yo soy buena persona. ¿Por qué? Pues porque no he matado a ninguna persona. Debo tener una estrella en la frente. Porque no he cometido adulterio en esta semana. Así como piensan. No he hablado groserías, pues por unas 2 horas por lo menos. Por eso yo estoy bien. Por eso están viendo de la forma de lo que está hablando aquí en esto. Algo que produce eso. Hermanos, en eso, esa idea se demuestra cuando mezclan obras con la salvación. Tienen que hacer esto para tener eso. Empezamos a ser, hermanos, creyentes muchas veces son culpables de juzgar y acusar a alguien por la forma que viven, no entendiendo que, hermanos, es algo del corazón, algo de la gracia, de la fe en Cristo. Por eso esa idea se demuestra cuando mezclan obras con la seguridad. Las sectas que creen que puede perderse de la salvación porque se pierdan, porque creen en el legalismo. Creen que tienen que andar haciendo algo para mantenerlo, cuando es la gracia en nosotros. Por la gracia y las obras no pueden cohabitar entre ellos mismos. Por eso, hermanos, vemos que los extremos. Segunda cosa, hermanos, el encargo de la gracia. Cuando pensamos en el encargo de la gracia, vemos que somos llamados. Ahora, brevemente, vemos que somos llamados al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Voltearse del pecado. Un cambio de mente, un cambio de decisión. Cuando fallo, yo lo siento, porque debo ser arrepentido. Pues el arrepentimiento afecta a la persona cuando peca. Si no le afecta, es porque en realidad no son arrepentidos. Pues ese arrepentimiento es algo que somos llamados. Somos llamados, hermanos, a la salvación. ¿Qué es la salvación? Arrepentimiento es voltearse del pecado. La salvación es poner la fe en Jesucristo. Muy bien, no es Dios perdonando, es mi fe en Cristo Jesús. Por eso vemos, hermanos, llamados al arrepentimiento, llamados a la salvación. Hay texto en su notas que pueden ver. También somos llamados al compañerismo. ¿Compañerismo con quién? Pues con Cristo. Hay en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Vemos el compañerismo. Ahora tenemos un nuevo compañerismo con el Señor Jesucristo. Cuando yo vivo con Él, cuando yo ando en la libertad, Él ahora está conmigo. Habla también de la manifestación de Jesucristo. ¿A quién? Al quien hace o cumple los mandamientos de Él. Por eso vemos, hermanos, que ese compañerismo, no solo con Cristo, sino unos con otros. Tenemos un buen compañerismo. Debemos estar contentos en nuestra presencia. No debemos querer huirnos muy rápido después del culto. Ahora yo sé que algunos van a levantarse a las 2 de la mañana o la 1 de la mañana y van a querer salir para descansar. Pero lo que digo es que el deseo es estar juntos. El deseo de platicar, el deseo de convivir es algo de un llamamiento. Llamados al servicio. No debemos siempre solamente escuchar, estar en la presencia, sino también ser activo en esta salvación que tenemos. Ahora, estamos hablando, hermanos, de la libertad. Por eso, en esa libertad que tenemos, hay un encargo. La gracia y la libertad van juntas. Vemos, hermanos, rápidamente aquí en Gálatas 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Varias cosas que vemos rápidamente, hermanos. Vemos que gracia y libertad van juntos. Vemos aquí en esa gracia
Si las separamos, hermanos, el efecto de la gracia dura muy poco tiempo. Dice, ¿qué tan pronto? Dice el apóstol Pablo, soy sorprendido, ¿qué tan pronto? Fueron salvos, empezaron bien. ¿Y qué tan pronto dejaron a donde empezaron? Por eso, hermanos, la gracia y libertad que iban juntas no estaban así. También, hermanos, la persona separa de Cristo. ¿Qué dice ahí? Os hayáis alejado. Pues vemos, hermanos, esa gracia y libertad cuando son separadas, vemos que muy rápido y luego alejados y luego ahora hasta otro evangelio. Muy de vez en cuando alguien dice, no, pues yo voy a otra iglesia, voy a otro evangelio, voy a escuchar a otros, voy a empezar con los testigos o los mormones u otra cosa. Y lo que está pasando es que están alejándose porque están buscando lo que les conviene. Ahorita voy a hablar de eso. Lo que les conviene. No, hermano, aquí tienen muchos cultos. Hay otras que una hora de la semana. No, pues hermano, aquí estamos siempre hablando del dinero. No, pues hermanos, aquí siempre estamos hablando de ir a tocar puertas, ganar almas. Hermano, tenemos mucha actividad que hacer. Más fácil lo que me conviene y empezamos a buscar ese lado. Hermano, no permita que su libertad degenera a una licencia. Por eso, hermano, cuando yo hablo, siempre hablo qué es lo que quiere Dios en su vida. ¿Qué le falta? Muchas veces le falta porque no está siguiendo la voluntad de Dios en su vida. Si Dios está en control, es Él quien va a tomar las decisiones. Y por eso, hermanos, falla la gracia. Capítulo 5, hermanos, versículo 13. Dice, dice aquí, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. ¿Qué dice aquí? Solamente no lo uséis la libertad como ocasión para la carne. En eso, hermanos, si alguien está tomando decisión según su carne, no hablo de pecado necesariamente, sino hablo de su gusto. Si está tomando decisiones porque me conviene, porque es más fácil para mí, eso es lo que está diciendo. Está usando libertad para tomar la decisión en su vida. Eso no es la idea de la libertad que nosotros seguimos. Por eso, hermanos, cuando está fallando la gracia que Dios está dando. Ahora, hermanos, la libertad más la gracia iguala servicio a otros. Si yo tengo libertad y esa libertad aplicada en gracia, yo voy a querer servir a otros. Pero, hermanos, la libertad menos la gracia es la esclavitud hacia el pecado. Por eso, hermanos, ¿cuántos hay que viven la vida mundana en su libertad? ¿Por qué? Porque tienen la libertad, pero no tienen la gracia. La gracia es la habilidad de cumplir en la libertad en mi vida. Voy a decirle de esta forma, hermanos. No tengo que ir a la iglesia, puedo ir a la iglesia. Es la gracia. No es que no puedo ir al baile, no puedo hacer cosas mundanas, sino no tengo que hacer esas cosas mundanas. No es que no puedo tomar, sino que yo puedo amanecer recordando lo que pasó anoche. Hay cosas buenas que vienen porque quiere servir a Dios y andar en la gracia. Por eso, hermanos, extremos, encargo. Y luego el inciso C, la ejecución de la gracia. La ejecución de la gracia. Cuando no la aplicamos, vemos unas cositas, hermanos. Encontramos, número 1, el caos en vez de orden. Cuando la vida está en caos, está mostrando que está faltando la ejecución de la gracia en la vida. Por eso, hermanos, iglesias que hay caos en vez de orden, cristianos con caos en vez de orden.
En vez de seguir a Cristo, anda bien desorientado, muchos lados, porque hay un caos. ¿Qué produce ese caos? Libertinaje, falta de propósito. Vemos, hermano, la vida transformada, recordando un texto muy conocido, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, propósito, la vida transformada. Que no soy igual, ya no pienso igual, ya no quiero andar igual. Mi vida ahora está transformada para seguir a Cristo. Eso, hermanos, es lo que vemos en esa ejecución de la gracia. Hermanos, cuando hay libertad, falta de propósito y también falta de prioridad. Pensando que todo es acerca de mí. Siempre lo vemos en cristianos que siempre hablan de mí. Nunca hablan de otros. Nunca están preocupados por otros. Tan contentos en su gracia, pero nunca comparte con nadie. Nunca ora por nadie. Siempre pide sus peticiones para sí mismo, pero nunca está pensando en otro. ¿Qué está pasando, hermanos? Está faltando la ejecución de la gracia. Por lo menos esa gracia es la que nos cambia en nosotros. Y luego vemos el fracaso en la gracia. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vemos, hermanos, que hay un propósito en esa gracia. Dice, porque por gracia soy salvo. Hermanos, la gracia es la habilidad que necesitamos para vivir la vida cristiana. Por eso no es libertinaje. No es hacer lo que quiera, sino es hacer lo que Dios permite en nuestra vida en su gracia. La gracia, hermano, verdadera produce conducta admirable. Vemos en 1 Pedro 5:12, debe estar ahí en sus notas: por conducto de Silvano, a quien tengo por mano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hablando de esa conducta ejemplar. Cuando pensamos, hermanos, en eso, vemos que los creyentes en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento no encontramos creyentes en pecado menos que están siendo disciplinados. No vemos a los creyentes en la forma mundana. Vemos lo que dice la Biblia, hermanos. Aquí nomás escuchen. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo es conocido? ¿Cómo somos conocidos? Espero como un cristiano. Esa palabra cristiano vino porque era uno imitando la vida de Cristo. Hermanos que andan en el mundo como los del mundo nunca van a ser llamados como cristianos. Los que no quieren la vida cambiada, los que no quieren seguir a Cristo, nunca van a llegar a ser eso. Pues el ejemplo son los que fueron llamados cristianos. Hermanos, siempre más separado y siempre más agradable a Dios. Los de Antioquía no adoraron como los del mundo. Adoraron en una forma diferente por la gracia que ellos tuvieron. Porque vemos, hermanos, la libertad cumple el amor. Segunda cosa, hermanos, la libertad está en contra de la carne. Está en contra de la carne. Cuando hablamos de libertad, hermanos, la libertad nunca es para ayudarnos a ser más mundanos. Ahora, ya lo leímos varios lugares aquí en nuestro texto lema. Vemos que no usarlo como ocasión para la carne. O sea, la libertad no es
para que yo pueda vivir más como el mundo, como nunca, sino la libertad es que yo pueda vivir más como Cristo. Hermanos, para vivir más como Cristo es una de dos formas. Es por la ley, o legalismo, o es por la gracia en Cristo Jesús. Ahora, la forma mucho mejor es la forma de gracia. Por eso Pablo está diciendo, ahora Cristo nos libró de este legalismo, de la ley que nos obligó, para quitar ese yugo y darnos la libertad ahora vivir para Él. Hermanos, es por eso, ¿cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Y voy a dar una clave, no es el hablar en lenguas. La evidencia del Espíritu Santo es la vida cambiada. Yo no la puedo explicar. Yo no sé, porque hay muchos aquí que viven bien para el Señor. Yo no sé porque yo vivo. Solo es la gracia de Dios en mí. Por eso, hermanos, libertad está en contra de la carne. Vemos, hermanos, necesito el conflicto. El conflicto. Vemos, hermanos, la satisfacción. O sea, el deseo de uno. Cuando pensamos, hermanos, ese conflicto, hay unos ejemplos en la Biblia que voy a enseñar rápidamente. Uno es la vida de Ismael y Isaac. Cuando vemos a Ismael e Isaac, hijos de Abraham, un hijo de Sara de promesa, un hijo de la sierva o de la esclavitud. Cuando vemos eso, está enseñándonos, dándonos la idea de lo que es esta vida que tenemos. Por eso vemos que Ismael fue nacido como esclavo y no pudo cohabitar con el hijo de promesa. Él fue enviado fuera, mientras que el hijo de promesa se quedó adentro. Nosotros en la libertad estamos adentro. Estamos esperando su venida. Vamos a pasar la eternidad con nuestro Salvador por esa libertad que nosotros tenemos. Pero cuando hablamos de la ley nunca fue hecha para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación. Por eso, como Ismael fue enviado fuera, Isaac se quedó adentro. Así es nuestra fe y la gracia aplicándonos en esta vida cambiada. Vemos, hermanos, con eso ahí. Vemos que siempre ha sido una lucha entre la ley y también la fe. Cuando vemos con Ismael, sus descendientes son los árabes. Los árabes siempre son enemigos con los judíos. Pues vemos que ese problema desde aquel entonces existe hasta hoy en día. Nos muestra, hermanos, acerca de ese conflicto en que vivimos. Vemos, hermanos, en 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y luego bajándonos hasta 22 dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pues vemos, hermanos, que aquí está hablando acerca de ese cambio. Pues, hermanos, que como los que están tratando de vivir la ley siempre vuelven. Los israelitas delante del becerro de oro, como dijimos ahorita, siempre andando en rebelión. Vemos, hermanos, que siempre vuelven, aunque quieren, siempre vuelven. Pero con la gracia aplicada en la vida, hermanos, y vamos a ver ahorita, nos da la seguridad. Y ahora nosotros podemos vivir una vida constante con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora somos diferentes desde adentro. Hermanos, vemos también otro ejemplo, es el cuervo y la paloma del arca de Noé. Vemos que el cuervo fue soltado y luego no volvió. ¿Por qué? Fue todos esos animales y gente, humanos y lo que sea, muertos, y se quedó para morir, para comer ahí de ese mugrero. Y ahora la paloma no fue así. La paloma necesitaba algo limpio en que pasar. Por eso, hermanos, vemos que siempre hay un conflicto en la vida de nosotros. Por eso, hermanos, es el conflicto. Segunda cosa, hermanos, la conquista. La conquista. Una solución errónea. La voluntad de la carne. Usamos la palabra me gusta.
Cuando hablamos, hermanos, de esa solución, ¿por qué está aquí en esa noche? Muchos van a decir, porque me gusta. No es buena razón. Aunque sí debe estar de gusto. Debemos estar contentos. Pero no debemos estar aquí porque me gusta. ¿Por qué? Un día voy a estar más cansado y no me va a gustar. Un día mi espíritu tal vez va a cambiar, no me va a gustar. Necesito una razón para estar aquí. Por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos lo que nos guste, nunca hay fin del cambio de la vida que podemos encontrar. ¿Por qué? El gusto siempre cambia. ¿Qué dice aquí la Biblia, hermanos? En Romanos 7:15, dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque no hago el bien, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo está diciendo, cuidado con lo que quiere, porque muchas veces yo no quiero. El cristiano probablemente mejor de todos los siglos, en el apóstol Pablo está diciendo, mi carne no obedece tan bien. Por eso, hermanos, la solución correcta es someterse a la voluntad, del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo, en vez de someterse a los deseos de la carne. Hermanos, necesitamos aprender. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu Santo. Si no soy guiado por Él, no voy a andar en Él. Si soy guiado por mis deseos, no voy a andar en el Espíritu Santo. Para andar en Él, empieza cuando quiero ser guiado. Aquí estamos esta noche, gracias a Dios. ¿Para qué? Para aprender. Para someter nuestra voluntad. Señor, ahora yo soy tuyo. Quiero ser guiado por ti. ¿Para qué? Para que yo pueda andar en ti. Si no soy guiado, no voy a andar en eso. Si ando por mi deseo, no va a durar por mucho. Pero cuando estoy en Él, la vida está cambiada. El conflicto, la conquista, en sus hermanos, la crucifixión. Rápidamente, hermanos, el hombre viejo. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pues vemos, hermanos, que está hablando de los pecados que debemos crucificar. ¿Qué significa? Acabarlo. ¿Qué necesitamos, hermanos? No hay tiempo para todo lo que hay. Pero en esto pensáis que todo lo bonito, todo lo puro, todo lo que hay bonito hay que pensar. Quita, hermanos, de lo que está estorbando su vida buena. Si hay problemas en su vida, cualquier forma que hay, quítelo. ¿Para qué? Para que pueda alimentar el espíritu que está dentro de nosotros y que quiere mejorar nuestra vida en Él. Por eso, hermano, crucifixión, quitando eso, los pecados carnales que vemos en versículo 19, no hay tiempo para entrar y ver algunos de esos, pero también los pecados espirituales que vemos en versículo 20, y luego también los pecados sociales que encontramos en versículo 21. Esos son pecados que estorban a nosotros también. Por eso, hermanos, libertad, la libertad cumple amor, la libertad está en contra de la carne. Número 3, hermanos, último, la libertad crucifica la carne. Crucifica la carne. Ahora, inciso A, la diferencia. Vemos, hermanos, el contraste. ¿Qué contraste? ¿Obras o fruto? ¿Cuál es el contraste? Hermanos, una obra es algo externo. Hacemos una obra. Nosotros tocamos puertas, una obra. Nosotros enseñamos a los niños, una obra. Nosotros portamos bien a alguien, una obra. Y luego cuando vemos, hermanos, el fruto es diferente. Hablando del fruto es algo interno.
Un árbol da fruto. No es una obra, sino es un producto de sus raíces, del agua, del oxígeno, de todo lo que hay, que al final produce fruto. Nunca he visto un árbol forzándose para dar fruto. Ni un árbol, soy tratando, no, viene natural, ¿verdad? Una obra, a veces hay que decidir. Estar aquí ahora, a veces hay que forzarnos. Pero un fruto sale naturalmente. Un fruto termina como obra. Cuando uno da fruto, también es un tipo de obra, pero viene de forma diferente. Viene desde adentro en vez de una fuerza externa. Por eso la ley, legalismo, todo es una fuerza externa. Tengo que ir a la iglesia o voy a perder mi salvación. Tengo que diezmar y en esta semana yo hice algo peor, por eso voy a diezmar doble, ¿verdad? Para ayudar mi problema que tengo. Eso, hermano, estoy hablando de legalismo. Pero nosotros ahora podemos ser diferentes por el fruto que nosotros tenemos. Legalismo es el orgullo. La gracia es lo que produce el fruto del Espíritu. Por eso, hermano, la diferencia. Segunda cosa, inciso B, el fruto distinto. Fruto distinto. La carne tiene su fruto, lo vemos en versículo 19 al 21. Y el Espíritu tiene su fruto. Pues pueden ver, hermanos, que hay algo diferente en su fruto. Hay diferencia, también hay algo distinto. Lo que está viviendo, la manera que están dando, demuestra el tipo de fruto que está pasando. Última cosa, hermanos, hizo C. La gracia en las dificultades. La gracia en las dificultades. En versículos 24, 26 lo pueden estudiar a su tiempo. Pero, hermanos, crucificar la carne. Andar en el Espíritu viene de vivir en el Espíritu. Cuando vemos, hermanos, el fruto bíblico rápidamente, vemos que habla de almas. Es un fruto. Ganamos a alguien para Cristo. La vida santificada en Romanos 6. Dones en Romanos 15. Obras en Colosenses 1. Alabanza es un fruto que vemos en Hebreos 13. Y luego nuestro carácter, nuestra esencia. Es en nuestro texto, aquí vemos, es lo que somos, es un fruto. Hermanos, la fuente de nuestro fruto. Últimamente dice aquí, hermanos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Él está hablando ahora, hermanos, de la libertad que viene en la gracia aplicada en la vida. Pero cuántas veces luchamos y no confiamos, no permitimos que Él esté en nosotros guiándonos para que podamos vivir en Él y ver la vida cambiada. Que nosotros, hermanos.